¿Qué es lo que tenemos y debiéramos estar atentos a lo que Dios nos ha dado? La palabra profética, y le llama el apóstol más segura que cualquier otra cosa, que nunca jamás ha fallado. Cristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y se ha cumplido al pie de la letra. Y algunas de las cosas que vamos a estudiar durante estos 10 temas en esta serie, el reloj profético de Dios, son cosas impresionantes que el Señor Jesús dijo en su sermón profético de Mateo 24: cuando veáis estas cosas, levantad vuestra cabeza en alto y mirad, porque vuestra redención está cerca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es Mateo capítulo 24. Cuando veáis estas cosas, dijo Jesús, sabed que está cerca a las mismas puertas. Y nuevamente, nuestra lectura bíblica en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Dice el versículo 11: y esto, conociendo el tiempo. ¿Qué debemos conocer nosotros? El tiempo, saber bien la hora. Conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo es? Que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Alabado sea el nombre del Señor. Cada día que pasa nos acerca más a la hora cero. Solo que no va a ser, como dicen los científicos de Chicago, una hecatombe nuclear, donde los países entren en guerra y exploten los armamentos nucleares, o otro tipo de armamento que ahora tienen, que son bioquímicos, ¿verdad? Y que pueden destruir la población entera de una nación sin que un ladrillo sea movido de su lugar, porque tiran emanaciones que producen la muerte sin destruir las construcciones. No es como antes, que las bombas mataban mucho, pero destruían todo. Las bombas nucleares ahora tienen bombas biológicas, que son mucho más terribles porque matan la población, dejando intacto las construcciones. Pero les decía, el reloj profético de Dios nos marca cuán cercanos estamos a la hora cero, y no va a ser el fin del mundo, como lo dicen los científicos, el día del juicio final, sino que literalmente va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, San Mateo capítulo 24 y versículo 3, estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten que los discípulos colocan junto el fin del mundo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, así va a ser. El fin de este mundo, como lo conocemos ahora, va a ser con la aparición de Cristo en las nubes del cielo.
En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, nos dice en el versículo 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el reloj marca el tiempo de juzgar, sí, el reloj del juicio, pero no del hombre, sino de Dios, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando el Señor venga a hacer juicio sobre buenos y malos, sobre grandes y pequeños, cuando Él se levante en ira para juzgar a las naciones, Él va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Así que no van a ser los seres humanos los que le van a poner fin a este planeta, ni con armas nucleares, ni con armas biológicas, ni con manipulación del medio ambiente para causar terribles desastres. Cristo mismo va a bajar para destruir a los que destruyen la tierra. Y en estos 10 temas que iniciamos el día de hoy, vamos a ver algunas cosas sumamente importantes en el reloj profético de Dios. El tema de hoy va a ser señales pavorosas, apariciones impresionantes. Ese va a ser el primer tema. Señales pavorosas, apariciones impresionantes. El tema número 2, esta tarde, dolores de parto de la madre tierra. La naturaleza está en dolores de parto. Y cuando comienzan los dolores de parto, se sabe que viene el alumbramiento. Y así las cosas que la naturaleza está experimentando nos dicen que se acerca el alumbramiento. Ese va a ser el tema de esta tarde. Los dolores de parto de la madre naturaleza o de la madre tierra. Luego vamos a estudiar el lunes. Mañana domingo no voy a tener conferencias, pero el lunes en Perris vamos a estudiar el siglo más sangriento de toda la historia. El siglo más sangriento de toda la historia. Y vamos a ver el derramamiento de sangre y lo que esto significa. Impresionante. Cristo dijo, iréis de guerras y rumores de guerra, pero eso no es el fin. Hay algo peor. Y el profeta Joel dijo que va a haber señales en el cielo y en la tierra, derramamiento de sangre. Joel capítulo 2. Ese va a ser el tema del lunes. Luego vamos a ver el tema del martes, la bancarrota financiera del mundo. Vamos a ver lo que está pasando a nivel económico. Acabo de venir de Argentina, mi país de origen. La caída del peso argentino de un día para otro
peor que la que pasó México. Y acaba de suceder, no tiene ni 3 meses. El argentino de un día se fue de 18 pesos el dólar, de pronto a 40 y a 42 pesos. Y la gente sigue ganando lo mismo y las cosas ahora cuestan más del doble. Pero eso es solo un país. El martes vamos a ver la bancarrota financiera del mundo, lo que está pasando en la manipulación de las finanzas mundiales por unos pocos. ¿Y qué es esa mano negra que hace que países como Venezuela lleguen a tocar fondo, donde la gente literalmente se está muriendo de hambre? Un país que hace unos años atrás iba a la cabeza de toda América Latina por la cantidad de petróleo. ¿Cómo es que de pronto se les acabó el petróleo? No, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo financiero? Y si esto no nos hace despertar del sueño y abrir nuestros ojos, pues mejor que nos pongamos a estudiar las profecías. Ese va a ser el tema del martes. El próximo tema va a ser las armas invisibles de la globalización. Muchos están bien dormidos con respecto a esto y no saben lo que está pasando a nivel mundial. ¿Qué es esto de la globalización? ¡Ay, pero qué bonito! El internet y el Facebook, que ahora estamos todos conectados. ¡Qué extraordinario! Las armas secretas de la globalización. ¿Qué hay detrás de todo eso? El próximo tema, el asombroso atractivo de Francisco. El asombroso atractivo de Francisco. ¿Y saben de qué Francisco estoy hablando, verdad? No del Don Francisco, el de Chile, sino el de Argentina. Pero no está en Argentina el Francisco de quien yo hablo, está en Roma. El asombroso atractivo de Francisco. El próximo tema va a ser Estados Unidos en la profecía, el facilitador del nuevo orden mundial. Ustedes ven el tipo de temario que vamos a tocar en estos 10 temas. Es sumamente importante, fascinante que todos nosotros podamos estar al tanto. Así que si usted no puede venir y acompañarnos personalmente en Perris para participar de esta serie, no se pierda ninguno de los temas, porque se van a transmitir en vivo por nuestro canal, para que ustedes puedan estar pendientes y seguir día con día este temario. Así que no les voy a seguir diciendo, llegué hasta el miércoles creo, pero son 10 temas en total, porque si no me paso la mañana anunciando lo que va a venir y tengo que ir al tema de esta hora. El tema de esta hora lleva por título Pavorosas apariciones. ¿De qué estamos hablando? Vamos a 2 de Corintios en el capítulo 11. Dice el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros
se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo se aparece como ángel de luz. No es nada de sorprenderse si también sus ministros se aparezcan como si fueran ministros de justicia. Escribiendo el mismo apóstol San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchen ahora. Conflicto de los siglos. Página 681. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. ¿Qué va a aparecer? Signos pavorosos, apariciones impresionantes, de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Eso está profetizado en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16 dice, el versículo 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón, dijo Juan, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Demonios que salen a todas partes de la tierra, a los gobernantes, a los líderes políticos del mundo, y dice que hacen señales, prodigios, cosas pavorosas en prueba del poder sobrenatural de los demonios. Termino la cita del conflicto, página 681. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios, sigue diciendo, irán en busca de los gobernantes de las naciones de la tierra y por el mundo entero para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Demonios engañando a la gente, ya lo leímos. Muchos van a apostatar de la fe, creyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos van a apostatar de la fe mediante estos agentes del mundo espiritual, demonios,
tanto los gobernantes como los súbditos de los distintos gobiernos serán engañados. Surgirán entes les llama, porque no son personas, pero parecen ser personas. Son demonios, pero no parecen ser demonios. Entes que se harán pasar como si fueran el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que le pertenecen al Redentor del mundo. Estos entes que van a ser adorados harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido revelaciones del cielo, contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Ahí está la profecía. Nunca antes en la historia, como ahora, ha habido tantas apariciones de la Virgen María como las que se están viendo actualmente. Hace tan solo 20 años atrás, aquí en los Estados Unidos, en el estado de Georgia, miles de peregrinos acudieron en masa al campo, a una finca, a una granja de una señora llamada Nancy Fowler en la localidad de Conyers, estado de Georgia. Iban cada 13 de cada mes, el 13 de mayo. En realidad comenzaron el 13 de octubre del 94. Y por 2 años seguidos, cada 13 de cada mes, dije por 4 años seguidos, cada vez más gente, cada 13 de cada mes se dirigía a esta granja que era grandísima, pero se llenaba de gente que venía a acampar, porque cada 13 venían a escuchar el mensaje de la Virgen María a los Estados Unidos. Truenos de justicia. Hasta hay un libro que registró todos los mensajes que este ser que se aparecía en la granja y le hablaba a Nancy Fowler y decía ser la Virgen María, se registraron todos los mensajes en un libro que así se llama, Truenos de Justicia. Allí en el estado de Georgia, arriba de un monte que tenía una cruz encima del monte, en lo que se llegó a conocer como Holy Hill, el Monte Santo, miles de personas por 4 años, cada mes iban a registrar las últimas palabras que la Virgen daba a través de esta mujer. Había una vertiente de agua, o hay una vertiente de agua en esa finca,
y la gente traía recipientes pequeños y grandes para llenar con el agua bendita de ese lugar donde se aparecía la Virgen María. Muchos sacerdotes venían al lugar para recibir confesión, impartir absolución de los pecados. Las colas de gente para ser atendidas por los sacerdotes eran impresionantes. A veces tenían que esperar 8 horas para poder confesarse y recibir la absolución. Todo esto reportado por la revista noticiera US News and World Report, reporte de noticias de Estados Unidos y mundiales, una revista respetable. Y este artículo que tengo delante mío, pues dice que la última aparición de la Virgen fue el 13 de octubre de 1997, hace 10 años atrás. Mucha gente no sabe de esto, pero los católicos sí saben. Truenos de justicia. Anuncia cosas impresionantes sobre Estados Unidos. Anunciaba la caída de la bolsa de valores y se cumplió exactamente como la Virgen lo dijo. Anunció un montón de otras cosas. La Virgen María dijo que venía un presidente negro para Estados Unidos y se cumplió. ¿Qué les parece? En el pasado, en Europa, había tremendas peregrinaciones a los santuarios en Europa, donde la gente venía por miles cada año a hacer peregrinajes. Pero la revista Christian Century, Siglo Cristiano, del 16 de mayo del 2016, hace 2 años atrás, publica lo siguiente: la verdadera magnitud del moderno peregrinaje europeo es sorprendente. Supera con creces los peregrinajes del pasado. El principal centro de peregrinaje en el mundo es el Cerro de Tepeyac, en México, donde está el santuario de la Virgen Guadalupana. Atrae 10 millones de visitantes al año. El 12 de diciembre. Yo fui una vez para ver la masa de gente que caminaba. Venían de todos los estados, cargando la Virgen, cargando todo tipo de cosas, enfermos, gente de rodillas. Impresionante. Fui allá hace más de 10 años atrás a tomar fotos. Nunca había visto algo igual. No se podía ni caminar ese 12 de diciembre. Por las calles estaban todas cerradas. Las vías principales de la Ciudad de México, por las masas, las multitudes que venían en peregrinaje al Cerro del Tepeyac. Han crecido estas peregrinaciones cada vez más. La Virgen de Lourdes, que antes
atraía, estamos hablando del siglo pasado, atraía, según este artículo de Christian Century del 2016, 1 millón de peregrinos al año. Ahora registra 6 millones de personas en peregrinaje a la Virgen de Lourdes al año. No tanto como la guadalupana, que son 12 millones, pero es la segunda más grande, la Virgen de Lourdes. En otras palabras, cualquier día del año usted puede ver a más de 50,000 personas que van al santuario de la Virgen de Lourdes. En Polonia, Setochowa, la famosa aparición atrae 5 millones de personas cada año para ir a ver un cuadro de la Virgen María que supuestamente, dice, fue pintado por el mismo evangelista San Lucas, con la Virgen delante, y lo copió exactamente. Es la que más se parece, dicen, a la Virgen María. Cada año, el 15% de la población de Polonia asiste a un peregrinaje o participa de un peregrinaje a algunos de los 7 lugares donde se apareció la Virgen María, no en el siglo pasado, sino en este siglo. Porque las últimas apariciones fueron en el 2009. Fátima, en Portugal, posiblemente de todas las apariciones la más famosa, ya tiene 100 años. En 1917 se aparece la Virgen María a 3 niños en Portugal. Pero sin embargo, la Virgen de Fátima es venerada no solo en Portugal, sino en casi todos los países de Europa. Hay más de 500 imágenes de la Virgen de Fátima que son santuarios en Alemania, en Cataluña, en España y por todas partes. La famosa Virgen Negra, la Virgen Negra. Así como en República Dominicana, la Virgen Negra. 30 millones de personas han visitado en Bosnia, Medjugorje, desde que comenzaron las apariciones de la bendita Virgen María en 1981. Y de ahí en adelante siguieron. Y eso que el lugar está remoto, se necesitan horas de autobús para llegar allí. 30 millones de personas han visitado ese lugar de la aparición de la Virgen María. En Puerto Rico, Sabana Grande, la famosa Virgen que se aparece y le llaman la Virgen del Pozo, en Sabana Grande, Puerto Rico. Literalmente, y Puerto Rico no es un lugar que tiene cantidad de habitantes, es una isla con solo 3,5 millones de habitantes. Sin embargo, llega gente de todo el mundo en peregrinaje a Sabana Grande, Puerto Rico, a visitar la Virgen Milagrosa del Pozo. Se ha hecho tan popular el lugar que aunque la Iglesia Católica
desde el Vaticano ha dicho que no reconoce el culto a la Virgen del Pozo como uno de los cultos aprobados por la Iglesia Católica, por el Vaticano. Sin embargo, cada vez llega más y más gente y están exigiendo que se lo acepte, como los obispos católicos de Puerto Rico negaron dar el apoyo para este culto en Sabana Grande. Trajeron obispos de distintos lugares que vinieran a apoyarles para construir un santuario con una imagen de la Virgen del Pozo, que según los planes no se ha comenzado a construir todavía porque hay mucha controversia en la Iglesia Católica al respecto, pero los planes son construir una imagen que va a medir más de 40 pisos de alto. Más de 40 pisos de alto la imagen de la Virgen en Sabana Grande, Puerto Rico. En total, con la plataforma que le piensan hacer y la estatua de la Virgen arriba, va a medir más de 500 metros el monumento que le van a hacer a la Virgen del Pozo. Una de las estatuas más grandes que piensan construirse en el mundo. De las que hay construidas va a superar casi la mayoría de las estatuas. Solamente va a haber 5 estatuas más grandes que esa en el mundo entero. Y una es el Cristo Redentor allá en Brasil y otras famosas. Pero esta va a ser la 5ª o la 6ª en tamaño en el mundo. La gente va por millones. Y usted dice, pero Puerto Rico, sí, en Puerto Rico, en Sabana Grande. La revista Newsweek dedicó el tema de la portada de la revista a la Virgen María. Y en el artículo que refleja la portada de la revista Newsweek dice: en muchos sentidos, el siglo XX ha pertenecido a María. Desde todos los continentes, los visionarios han informado de más de 400 apariciones de la Virgen. Eso es sin incluir las apariciones de los siglos anteriores. Solo en el siglo XX, más de 400 apariciones. En lo que va del siglo XXI, dice la revista Newsweek, se han cerciorado o constatado más de 120 apariciones de la Virgen en lugares tan increíbles como África, como países musulmanes donde no hay ni católicos, se aparece la Virgen María. Dice la revista Newsweek, tomadas en conjunto, estas apariciones apuntan a lo que el movimiento mariano cree que es la era de María, el siglo XXI, la era de María. Donde han sido estas apariciones últimas, sorprende hasta los católicos, porque si fueran un país católico uno esperaría, por ejemplo, se informan de apariciones en este siglo ahora en Japón, en varios países de África, Corea, Australia, que no es un país católico, Irak, que es un país musulmán, Israel ha tenido apariciones de la Virgen María, Egipto, un país musulmán, Siria e incluso en Rusia, lugares alejadísimos de los centros urbanos principales.
y ha aparecido la Virgen María en 7 pueblos distintos en la India, que es un país hindú, ni siquiera es cristiano. Lo interesante es que en cada uno de esos lugares todos describen lo mismo. Describen la visita de una mujer llena de luz, brillante, que se aparece y que se hace llamar a sí misma María, la Reina del Cielo. O les dice, llámenme simplemente mi Señora o Nuestra Señora, en todas las apariciones. Roberto Farisi, en el libro La Reina del Cosmos, declara lo siguiente: nunca en la historia del cristianismo se ha aparecido la bendita Virgen María a tantas personas durante un periodo tan largo de tiempo con semejante regularidad como en los últimos 50 años. Nunca en la historia de 2000 años del cristianismo ha habido tantas apariciones, tan seguidas, tan frecuentes, y tantas personas la han visto como en los últimos 50 años. Las apariciones de Medjugorje han dado paso a una nueva era mariana. Estamos recibiendo informes de apariciones en todas partes. No hay continente del mundo ni isla donde la Virgen no se haya aparecido. ¿Será la Virgen la que se aparece? ¿Qué leímos al principio en la palabra de Dios? Yo no quiero ofender a nadie que me esté escuchando por el canal, solamente que tenemos que abrir nuestros ojos. Que el mundo católico se ha impresionado por las apariciones de la Virgen María no debe sorprendernos. Pero que el mundo evangélico esté siendo tocado por María y sus apariciones, estos sí son señales de los tiempos. Escuchen, la revista Time del 23 de marzo del 2015, en la portada aparece la Virgen María y titula el artículo Ave María, la revista Time en los Estados Unidos. Y el artículo trata de la extraordinaria atención que se le está dando a la Virgen María en el mundo protestante. Ya no en el mundo católico, ahora en el mundo protestante. Algunas de las cosas que menciona el artículo es que en el ámbito sagrado se le ha dado un tremendo énfasis al feminismo y el papel femenino, las mujeres participando en las misas y en los cultos. También la importancia que se le está dando a la mujer en producciones de éxito de películas, la Virgen María apareciendo en películas de Hollywood, y lugar de la mujer en el culto. Y esto no en el mundo católico, sino en el mundo protestante. Por ejemplo, la famosa película y libro El Código Da Vinci, donde hace a María Magdalena el centro de
la historia y la compañera inseparable de Cristo. Muy controversial esta película y este libro. Pero en el protestantismo, las prácticas y textos de los primeros 15 siglos de la iglesia cristiana, en la cual se presenta la devoción a María, ahora están siendo estudiadas en el mundo protestante. Vean esto. Dice este artículo de la revista Time que después de que el protestantismo rompió con Roma hace 500 años atrás, por 400 años el mundo protestante, reconociendo siempre que María es la madre del Señor Jesús, sin embargo consideró el mundo protestante que se le diera atención a María como pura mariología. No se le daba ninguna atención en el mundo protestante más que reconocer que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier elevación de María a un plano que se acercara a veneración o adoración era considerado en el mundo protestante como idolatría. Todo esto por 400 años en el mundo protestante. Sin embargo, dice el artículo, ¿cómo ha cambiado el concepto protestante de María en los últimos 50 años? Por ejemplo, Brian McGuire, pastor de la iglesia presbiteriana en Westminster, Ohio, predica un sermón de Easter que salió por todos los medios de comunicación, donde presenta a María al igual que Jesús en su sermón de Easter, de Pascua. ¿Por qué? Porque mostró que la Pascua es también la fecha de la anunciación del ángel Gabriel a María, cuando se le comunica que ella va a dar a luz. Si usted cuenta del 25 de diciembre hacia atrás, 9 meses, pues la lleva a la fecha de Pascua. Y este pastor presbiteriano dice, no solamente celebramos la resurrección de Cristo en Easter, también celebramos la anunciación a María, que fue en esta misma fecha. Y el pastor Maguire, pastor presbiteriano, dice, llegó el momento que le demos su lugar también a la Virgen María en el culto protestante. Interesante. Después de todo, dijo él, María es la primera y la última entre todos los discípulos a quien Cristo tendió la mano durante la vida de él en la tierra. ¿Cómo no habríamos de hablar más de ella? Beverly Gaventa, profesor de Nuevo Testamento en la Universidad Protestante de Princeton, retrata a María como la víctima de una conspiración protestante, una conspiración teológica, litúrgica y devocional. Víctima, pobrecita. ¿Por qué? Porque los protestantes solamente hablan de María en diciembre para la Navidad y la ponen en los anunciamientos, en los nacimientos, y es el único momento en el año que se acuerdan de María. El resto del año nunca hablan ni predican de este personaje tan importante en los relatos del Nuevo Testamento. Sigue diciendo, este profesor de Nuevo Testamento de la Universidad de Princeton, se olvida a la Virgen el resto del año,
desdeñando la reverencia que muchos creen que se le debiera tener, porque es el ejemplo de toda madre, el ejemplo de toda mujer, pero los protestantes nunca la ponemos en el lugar donde debiera estar. Interesante. La revista Christianity Today, también protestante, en el número de diciembre, presenta un artículo extenso llamado el artículo La bienaventurada evangélica María. Ya no católica, ahora es evangélica María. Timothy George, el que escribe el artículo, decano de la Facultad de Teología de Bison en la Universidad de Sanford en Birmingham, Alabama. Y miren lo que dice este profesor de teología sobre la Virgen María. Hace algunas penetrantes preguntas. ¿Hay lugar en el protestantismo para la bendita Virgen María? Sin comprometer los principios de la Reforma, de sola gracia, sola fide y sola escritura, ¿podemos, pregunta él, entender y honrar a María de un modo que tenga base bíblica y motivación evangélica? Hemos de incluirnos entre aquellos de todas las generaciones que han llamado la bienaventurada Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que debiéramos decirle bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué los protestantes no obedecemos lo que el Evangelio dice sobre María? Bendita tú entre todas las mujeres. Qué interesante. Los protestantes tienen razón al sentir preocupación por estos asuntos, especialmente cuando a nivel popular parece darse una devoción exagerada a María en el mundo católico. Pero al reaccionar a los excesos católicos, ¿no nos hemos ido los protestantes al otro extremo? ¿Ha de estar casi todo lo que decimos sobre María expresado en lenguaje de la discrepancia e incredulidad? ¿Por qué siempre decimos no hay que adorar a María, no hay que rendirle culto a María, no hay que tener imágenes de María? Todo es negativo. ¿Qué acaso no hay nada positivo que los protestantes debiéramos estar diciendo y predicando sobre María? La pura verdad es que los protestantes y los evangélicos decimos mucho menos de María que lo que los mismos evangelios dicen. Raramente se la menciona en un sermón o en un servicio de adoración. Aparte de su presencia honorífica en el pesebre. Es todo lo que los protestantes hacemos de María. Y entonces dice este teólogo, es tiempo que esto cambie. María debe ocupar el lugar que Dios le da. ¿Y cuál es el lugar que Dios le da? ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque el auge de apariciones de la Virgen María en el mundo católico tiene su contraparte en grandes teólogos protestantes que están empujando a redescubrir a María. Esto no es todo. Escuchen ahora lo siguiente. ¿Saben ustedes cuántos teólogos, pastores evangélicos se han convertido a la fe católica en los últimos años? Y dicen que una de las cosas que más les atrajo a la fe católica fue el lugar que tiene la Virgen María en el culto católico. Porque estamos en una era donde la mujer tiene que tener su lugar.
El año pasado, una cantidad de teólogos abandonaron sus denominaciones protestantes para hacerse católicos romanos. 3 luteranos, Reinhard Hatter, Bruce Marshall, 2 teólogos en seminarios metodistas, erudito luterano, el tercero, Mickey Mattox, de la Universidad Luterana Marquette, 2 anglicanos, Rusty Reno y Douglas Farrell, de la Universidad McGill, todos profesores de teología protestantes, se han hecho católicos. Y un menonita, Gerald Schachbach, de la St. Thomas University. Quizás ninguno de estos nombres suenan mucho entre ustedes, pero escuchen los próximos nombres que les voy a leer. Estos son teólogos evangélicos de Estados Unidos que se han hecho católicos en los últimos 2 o 3 años. Nicole Kidman, Tony Blair, el que habló con el Papa Francisco y le trajo el mensaje a todos los evangélicos de parte del Papa, ya es católico ahora. Anne Marie, Gary Cooper, el otro teólogo famoso de encuentros ecuménicos, ahora ya es católico. Jeb Bush, Graham Greene, Francis Kidd. ¿Saben quién es Francis Kidd? La madre de la princesa Diana, que era anglicana y ahora se hizo católica romana. Elliot, senador, y Bob Novak. No se sorprendan del próximo que voy a leer, el pastor David Pendleton. El pastor David Pendleton, pastor adventista del séptimo día, que se hizo católico romano, es abogado y representante ante el Congreso del Estado de Hawái, después de haber sido pastor adventista, haber nacido adventista y pastor por 30 años, ahora es católico romano. ¿Por qué personas, en especial evangélicos, se están convirtiendo al catolicismo romano? Scott McKnight estudió los casos de 300 pastores y evangelistas y teólogos protestantes que se hicieron católicos romanos. Y él da las siguientes razones básicas. Número 1, busca de certeza, rechazo del caos doctrinal y el síndrome de escoge la iglesia que mejor te parezca del protestantismo. Cansados con eso. Cada uno escoge la iglesia que quiere. Aquí hay una iglesia que tiene certeza. Número 2, deseos de conectarse con la historia de la iglesia cristiana desde sus comienzos y no solamente con la reforma protestante de hace 500 años para aquí. Tercero, anhelo de que el cristianismo esté unido, buscando refugio en la unidad aparente de la Iglesia Católica Romana. Cuarto, motivos de autoridad, para tener las cuestiones teológicas resueltas. Porque en el protestantismo pues hay que estudiar y a ver quién tiene la razón con la Biblia, y uno dice una cosa y otro y otra, hay que investigarlo mucho. En la Iglesia Católica lo dice el Papa y ya todos lo creemos, no hay que fajarse.
porque Él tiene la inspiración del Espíritu Santo y nos define la doctrina. Y la número 5, haber leído cantidad de libros católicos los llevaron a unirse con la Iglesia católica. Una sexta razón, el colapso de la moralidad protestante en la cultura estadounidense. Al venirse abajo la moral en esta nación, en los Estados Unidos, en la cultura protestante, ¿quiénes son los que defienden el derecho a la vida? ¿Están en contra del aborto? Los católicos. ¿Quiénes defienden el derecho del matrimonio, que debe ser para siempre y para toda la vida? Los católicos. Los protestantes, todo lo contrario, la moral se ha venido abajo. ¿Y qué del homosexualismo? También los católicos. ¿Pero cómo? Con los escándalos que ha habido. Porque ahora la Iglesia ha tomado medidas en serio. Ninguna otra iglesia lo hace. El escándalo fue con los católicos, pero ahora ellos están resolviendo el problema. Sin embargo, el mundo protestante permite todo eso y nada le importa. Interesante. Otra razón que encontraron es socioeconómica. Los protestantes ganan a mucha gente del nivel bajo, pero cuando la gente va adquiriendo más importancia y más dinero, pues es más chic ser católico que protestante. Sobre todo los que vienen de las religiones no históricas, como los pentecostales y evangélicos, que son iglesitas allí. En cambio los católicos tienen tremendas catedrales para los casamientos, tremendos festivales, y los protestantes, pues ya el que tiene cierto estatus social se siente más identificado con eso, y muchos se están haciendo católicos socialmente hablando. Pero este último punto sí me impresionó. Tim Perry escribe que una de las razones principales entre los protestantes para acercarse a la Iglesia católica es el diálogo que existe entre el rol o sobre el rol de María en el ecumenismo de las iglesias. Uno de los temas que se discute a nivel ecuménico que todos tenemos en común es a María, no solamente a Cristo, al Padre, la salvación, pero también a María. Y eso no solamente con protestantes, sino también con musulmanes. Y esto me lleva a un punto muy interesante, el auge de María en el mundo musulmán. Por cierto, el diálogo ecuménico no es solamente a nivel teológico. Lo que está impulsando el ecumenismo en el mundo cristiano en general, católicos, protestantes y los demás, es las preocupaciones justamente sobre el aborto, sobre los rápidos avances de la biotecnología, la embrionología y la gerontología, la eutanasia. Todos estos temas llevan a que se traten de unir para llegar a una respuesta común. ¿Qué hacer con un bebé que nace en vitrio? ¿Cuáles son las implicaciones espirituales y teológicas de esto? Y las religiones están teniendo diálogo ecuménico en estos sentidos. Vean qué interesante ahora el rol de María. Bueno, antes de ir al rol de María en relación con el mundo musulmán, con el mundo islámico.
Y usted dice, ¿los Islam? Sí, lo vamos a ver. Pero les leo un poquito más sobre el avance en el mundo protestante. ¿Ok? En la revista Christianity Today, el 12 de mayo, Elva McAllister, protestante evangélica, señala que desde la Reforma los protestantes hemos tendido a tener en desprecio la adoración de la Virgen María, pero por este desprecio a la adoración de María hemos ignorado lo que todos los cristianos debiéramos apreciar y aprender de ella. ¿Y cuáles son algunas de estas cosas? Los protestantes debemos aprender lo que María nos enseña: la sumisión total a la voluntad de Dios en nuestra vida personal. Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Imaginémonos, dice esta autora, los pensamientos que habrán pasado por la mente de una muchachita joven de 17, 18 años como tenía María, cuando le dicen que va a estar embarazada y que no hay un hombre de por medio. ¿Cómo va a suceder esto? Dice María, si no conozco varón. Vas a salir embarazada. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar de mí? Sigue hablando ella, todo lo que debe haber pasado por la cabeza de María. Mi familia me va a rechazar. La gente que me conoce me van a llamar. Es una mujer mala. ¿Quién me va a creer que el Espíritu Santo me dejó embarazada? Y todavía cuando su propio prometido trató de dejarla y abandonarla, si no fuera porque el ángel del Señor le dijo no abandones a tu mujer, eso muestra cómo todos la habían de recibir. Y sin embargo, con todo eso cultural que significaba que se le avise que va a salir embarazada, esta jovencita dijo: he aquí tu sierva, hágase conforme a tu voluntad. Se sometió por completo a la voluntad de Dios. Eso, dice esta autora, los protestantes debemos aprender de María, a someternos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Otra cosa que debemos aprender, dice ella, Elva McAllister, en la revista Christianity Today. Lucas 2:51. María descubrió y entendió su papel de autoridad y responsabilidad en el marco del plan de Dios. Dice Lucas 2:51 que Jesús descendió con ellos cuando lo fueron a buscar en el templo que se había perdido, y el versículo dice: descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto a ellos. Jesús, el Hijo de Dios, se sometió a su madre y a su padre. Ahora, María sabía que él era divino, sabía que había nacido en forma milagrosa. Se lo dijo el ángel, que iba a ser el santo ser llamado Hijo de Dios. Sin embargo, María dio el ejemplo de que el niño se le tenía que sujetar porque era su madre. Eso el mundo protestante lo necesita hoy en día, porque hoy en día parece que los niños son los que mandan a los padres y no los padres los que les dan la orden a los niños. Y ella comienza a rescatar un montón de cosas en la vida de María, que dice que por habernos olvidado de María los protestantes, pues hemos perdido mucho, y por eso está la sociedad como está.
Bueno, no voy a seguir hablando sobre ese artículo, pero este es otro ejemplo de cómo María está siendo redescubierta. Y luego habla del papel de liderazgo que tuvo María en la iglesia primitiva. Y es muestra del liderazgo de la mujer en las iglesias protestantes hoy en día. Todas cosas sumamente interesantes, pero que muestran cómo hay un despertar mariológico aún en el mundo protestante. María como ejemplo de madre, María como ejemplo de toda mujer, María como ejemplo de oración, María como ejemplo de devoción, María como ejemplo de sufrimiento, y ahí sigue la lista de una tras otra cosa, todas muy hermosas, todas muy bonitas, y no las niego, todas son válidas, están en la palabra de Dios. Esto lo cito no para estar en contra, sino para mostrar que en el mundo protestante hay un despertar hacia María. Ahora vamos con los musulmanes. Esto sí es más interesante. ¿Qué tiene que ver María con los musulmanes? Saben, Estados Unidos ha tenido un crecimiento de Islam increíble. La religión que más crece en los Estados Unidos es la religión musulmana. Escuchen bien lo que estoy diciendo. La mayoría de las iglesias protestantes están en descenso, cada vez tienen menos miembros. La iglesia católica tiene un crecimiento de menos de 1% por década, no por año, por década. La iglesia católica crece mayormente por migración, por gente que viene de otros países y que son católicos, no por conversión al catolicismo, sino por migración, menos de un 1% cada 10 años. Los evangélicos, que antes estaban creciendo rápidamente a un 2 o 3% anual, ya se ha frenado ese crecimiento y más bien va hacia atrás. Más y más gente en este país se hace menos y menos espiritual y menos cristiana. Hoy en día la población en los Estados Unidos, por el último censo, y ya hace 8 años que no tenemos censo, ¿verdad? Pero en 2 años más vienen y van a revelar lo que ha pasado en estos últimos 2 años. El censo anterior demostraba una cosa, pero las encuestas que hacen están demostrando que el próximo censo va a mostrar que 1 de 4 habitantes de los Estados Unidos, 1 de cada 4 son ateos. Y solamente 3 de cada 10 habitantes de esta nación va a alguna iglesia. El 70%, aunque dicen creer en Dios, no son ateos, pero no van a ninguna iglesia. Esa es esta nación protestante. Pero los musulmanes, sí están creciendo en esta nación de una manera increíble. Casi no hay ciudad principal en los Estados Unidos que no tenga mezquitas musulmanas. En todas partes. En otros países de Europa han llegado a ser muy fuertes. Tanto así que se ha tratado de frenar la migración en varios países de Europa por la cantidad de musulmanes que están afectando la cultura de naciones enteras, como Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra el 25% de la población es musulmana, islámica, en Inglaterra.
Bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto? Casi siempre se ve a los musulmanes como imposibles de unirse. Y nosotros como adventistas preguntamos, bueno, si el mundo entero va a adorar a la bestia, como lo dice Apocalipsis 13, si todo el mundo se va en pos de la bestia y dicen, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá? ¿Cómo entonces el mundo musulmán, que es una tercera parte de la población mundial, va a someterse al nuevo orden mundial bajo el control del obispo de Roma? Eso es lo que dice la Biblia que va a suceder. Pero ¿cómo si los musulmanes pues no son cristianos, ni menos católicos? ¿Cómo encaja esta potencia mundial que es el mundo árabe, que hoy en día es una potencia mundial que está siendo reconocida porque es lo que más está sonando en terrorismo y en todo lo demás, y está causando problemas a nivel mundial? ¿Cómo encaja esto dentro de la profecía bíblica? En varios países ya hay problemas graves entre el catolicismo romano y el Islam. Para nosotros como adventistas, ¿de qué manera el mundo musulmán, que es una tercera parte de los habitantes del planeta Tierra, va a encajar dentro de la profecía donde dice que adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, toda nación, y se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo? Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. ¿De qué manera? ¿Tenemos alguna pista de cómo la Iglesia romana viene preparando para derrotar el antagonismo? El movimiento ecuménico, con el acercamiento de todas las grandes religiones, que le dio mucho auge el Papa Juan Pablo II, y luego Benedicto siguió con este mismo movimiento ecuménico, y no es sorprendente que el Papa Francisco, lo primero que hizo al ser nombrado, se fue a lavarle los pies en una cárcel a los reos de la cárcel para mostrar su humildad, y al primero que le lavó los pies fue a un musulmán. Busca de ese acercamiento con la fe musulmana. La Iglesia Católica reconoce la importancia de poder entrar en no solo diálogo, sino en acercamiento al mundo musulmán. El famoso autor de un libro que ha llegado a ser clásico, Las llaves de esta sangre, Malachi Martin, que es también el autor del libro La historia de los jesuitas, en ese libro donde él muestra las llaves de esta sangre, es un libro geopolítico, donde muestra del nuevo orden mundial y cómo el mundo va a entrar bajo ese nuevo orden mundial y quién tiene el derecho de gobernar al mundo. Obviamente, este autor católico jesuita, pues dice que el que va a ser cabeza del nuevo orden mundial va a ser el Papa. Pero en ese libro, Las llaves de esta sangre, él dice en la página 283, publicado en español en Láser Press en la Ciudad de México: al calcular el futuro del Islam, recuerden que el libro tiene algunos años, estaba el Papa Juan Pablo II todavía gobernando. El libro se publica en 1995. Al calcular el futuro del Islam, el Papa Juan Pablo toma en cuenta que como fe genuinamente religiosa, el islamismo conserva ciertas verdades fundamentales que el Espíritu Santo revela a todas las personas de buena voluntad,
y que en la providencia de Dios el Islam puede ser un umbral a partir del cual sus adherentes puedan estar preparados para aceptar la única revelación histórica hecha por Dios en este mundo, Jesucristo. Llegará un día, dice Malachi Martin, que según lo cree Juan Pablo II, el corazón del Islam, ya en armonía con las figuras de Cristo y la Madre de Cristo, María, recibirá la iluminación que necesita. Juan Pablo II cree que la puerta de entrada al Islam es la Virgen María. ¿Y de qué manera? Esto se pone muy interesante. El Concilio Vaticano II acordó que en el designio de la salvación, esto incluye a todos los que reconocen a Dios como creador. Aquí es donde se abrió la puerta para el ecumenismo en la Iglesia Católica. Todo el que reconoce al Dios eterno como creador, en el designio de Dios son parte de aquellos a quien Dios les ha revelado. Entre ellos, dice el Concilio Vaticano II, están ante todos los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al único Dios verdadero y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. Esto lo dice el Catecismo del Concilio Vaticano II, Catecismo de la Iglesia Católica del Concilio Vaticano II. Los musulmanes también son reconocidos como hijos de Dios porque adoran al único Dios verdadero y misericordioso. Escuchen esto. Según el autor Dave Hunt, todos los adoradores de ídolos vendrán finalmente bajo el paraguas salvífico de la Iglesia Católica Romana, todos excepto los protestantes. Así que aún los adoradores de ídolos van a ser salvos a través de la Iglesia Católica, menos los protestantes. Escuchen esto. Uno de los libros de mayor éxito católico se llamó El primer amor del mundo. El primer amor del mundo. The World's First Love. Ese libro fue venta número 1 en el catolicismo romano por el obispo Fulton Sheen. Este fue el primero que comenzó televisión católica en los Estados Unidos. Y en este libro, él dice lo siguiente con respecto a la Virgen María y el Corán. Esto es católico, pero miren lo que dice. El Corán, que es la Biblia de los musulmanes, tiene muchos pasajes referidos a la bendita Virgen. Para empezar, el Corán cree en la Inmaculada Concepción de María. Y dice, y también cree en el nacimiento virginal de Jesús. El Corán dice, cuando nace María, su madre dice, yo la consagro con toda su posteridad bajo tu protección, oh Señor, para que la defiendas de Satanás. Esto está en el Corán. María, en el momento de su concepción, es consagrada a Dios. ¿Okay? El Corán también tiene versículos sobre la anunciación del ángel Gabriel, la visitación y sobre el nacimiento de Cristo. Se describe que los ángeles acompañan
a la Madre Bendita, como le llama el Corán a María, la Madre Bendita, y dicen: oh María, los ángeles, Dios te ha escogido y purificado y te ha elegido por encima de todas las mujeres de la tierra. En el capítulo 19 del Corán se incluyen 41 versículos sobre Jesús y la Virgen María. Hay en el Corán una defensa tan firme de la virginidad de María que en su cuarto libro atribuye la condenación de los judíos a su monstruosa calumnia contra que la Virgen no era virgen. O sea, el Corán dice que los judíos se condenaron porque le levantaron calumnias a la Virgen María de que no era virgen. María es entonces para los musulmanes la verdadera Sayyida. Señora quiere decir, Sayyida, señora. Su único serio rival posible sería Fátima, la hija del propio Mohammed. El profeta musulmán que escribió el Corán se llama Mahoma o Mohammed, y él tuvo una hija que se llamó Fátima. Después de la muerte de Fátima, su hija, Mohammed escribió: tú, hija amada mía, Fátima, serás la más bendita de todas las mujeres en el paraíso después de María la mayor. Así que Fátima sigue después de María en el Corán. En otro escrito de Mohammed dice que Fátima declara: sobrepaso a todas las mujeres excepto a la Madre María. Esto nos lleva, dice este autor católico, a nuestro segundo punto: el por qué la Madre Bendita tuvo que revelarse el siglo pasado en un insignificante pueblito de Portugal llamado Fátima. Ahora vean, aquí viene la conexión de la Virgen María, las apariciones de María y el Corán y el mundo musulmán. Esto es muy interesante. ¿Por qué la Virgen María se aparece en un insignificante pueblito de 30 habitantes llamado Fátima en el norte de Portugal? De modo que todas las generaciones futuras conocieran a la Virgen María como Nuestra Señora de Fátima. El nombre Señora es el nombre que se le da en el Corán a la Virgen María. Nunca en la Biblia se le llama a María Nuestra Señora, pero en el Corán se le llama Nuestra Señora a la Virgen María. ¿Por qué la Virgen María se aparece en Fátima? Para que pueda ser llamada Nuestra Señora de Fátima. Recuerden que Fátima se llamaba la hija de Mohammed, el profeta musulmán, o el que escribió el Corán. Sigo leyendo este libro católico. Dice: para que todo el mundo la conociera como Nuestra Señora de Fátima, dado que nada viene del cielo sin cuidar al máximo cada detalle, porque todo lo que Dios ha hecho, Él lo planeó detalladamente. Él mandó a la bendita Virgen María para que se apareciera en Fátima, para ser conocida en el mundo como Nuestra Señora de Fátima, como promesa y un suspiro de esperanza hacia el pueblo musulmán, y como una seguridad de que ellos, que tanto respeto le muestran, aceptarán un día a su divino Hijo también. Gracias a María, el mundo musulmán será salvo.
no por Cristo, sino por María. Las evidencias que apoyan estos puntos de vista se encuentran en hechos históricos, dice este autor católico. El primer amor del mundo, la Virgen María, es el libro católico. Dice lo siguiente, históricamente, los musulmanes ocuparon Portugal durante siglos, dominaron Portugal y España, los musulmanes. Los árabes, o se les llamaba los turcos, ¿verdad? Los turcos, porque venían de Turquía, pero eran árabes. En la época en que los musulmanes fueron expulsados de Portugal, el último califa musulmán, el último jefe, tenía una hermosa hija llamada Fátima, igual que la hija de Mohammed. Un muchacho católico de Portugal se enamoró de ella, y por él ella no solo se quedó atrás cuando los musulmanes dejaron Portugal y se marcharon, sino que incluso esta muchacha abrazó la fe católica. El joven marido, que estaba tan enamorado de ella, le cambió el nombre de la ciudad donde vivía y le puso de nombre a la ciudad Fátima. Ahora ustedes saben por qué se llama Fátima esa ciudad en Portugal. Porque la hija de un musulmán que se casó con un católico se convirtió a la fe católica, y en recuerdo de eso le cambiaron el nombre al pueblo y le pusieron Fátima. Dice este autor católico, el propio lugar donde se aparece Nuestra Señora de Fátima en 1917 tiene una relación histórica con Fátima, la hija del califa musulmán, y Fátima, la hija de Mohammed, el fundador del Islam. La evidencia definitiva de la relación de María con el Islam es la entusiástica recepción que los musulmanes de África, India y otras partes le dieron a la estatua peregrina de Nuestra Señora de Fátima. En todos los países islámicos donde se llevó la imagen de Nuestra Señora de Fátima, los adoradores del Islam asistieron a los servicios eclesiásticos en honor a Nuestra Señora. Luego permitieron procesiones religiosas e incluso hicieron oraciones en las mezquitas musulmanas. En Mozambique, que es una colonia de Portugal en África, los musulmanes que todavía no eran católicos, eran musulmanes, ni eran cristianos, comenzaron a convertirse cuando se erigió la estatua de Nuestra Señora de Fátima en Mozambique, y hoy en día Mozambique es católico gracias a la Virgen María. Los misioneros del futuro verán cada vez más que el apostolado entre los musulmanes tendrá éxito en la medida en que prediquen a Nuestra Señora de Fátima. María es el adviento de Cristo, que trae a Cristo al pueblo antes que el propio Cristo nazca. María trae a Cristo al pueblo en su vientre antes que Cristo nazca, así que antes que Cristo está María, porque sin María no habría Cristo. En los esfuerzos apologéticos siempre lo más conveniente es empezar por aquello que la gente ya acepta. Dado que los musulmanes tienen devoción a María, nuestros misioneros católicos deberían sentirse satisfechos simplemente expandiendo y desarrollando esa devoción a María, porque los musulmanes
pueden ser salvos también por María y no solo por Cristo, porque ella es corredentora y comediadora, no olvidando que si adoran a María y la aceptan, ella siempre llevará a los creyentes hacia su Hijo. Así como los que pierden la devoción a ella pierden la fe en la divinidad de Cristo, igualmente quienes intensifican la devoción a María adquieren gradualmente la fe en Cristo como divino. Los musulmanes deberían prepararse para reconocer que si Fátima, ella misma, dijo: yo soy la más bendita de todas las mujeres después de mi señora María, es porque esta mujer es diferente de todas las madres del mundo, y sin Cristo ella no sería madre, y sin madre no habría Cristo. Por lo tanto, el mundo musulmán aceptará la fe de María. Qué interesante. El camino abierto para acercarse al mundo musulmán a través de la Virgen María. Ahora, porque el tiempo ha transcurrido y ya veo el reloj, tengo que concluir. Me falta mucho todavía de este tema, pero solamente quiero decirles que la Iglesia Católica ha aprobado 3 dogmas marianos y está a punto de proclamar el último y 4º dogma mariano. Hay 3 dogmas que acepta la Iglesia Católica marianos. Primero, la Inmaculada Concepción de María. Número 2, la perpetua virginidad de María, virgen antes, durante y después del parto. Y tercero, María como Madre de Dios. Son los 3 dogmas marianos. El 4º, que viene muy pronto, ya se enseña, pero no ha sido proclamado oficialmente por el Papa, y no sería nada raro que el Papa Francisco lo promulgue, es María corredentora y comediadora. A través de esto el mundo entero va a ser atraído, y las apariciones de la Virgen María se van a ir haciendo más frecuentes. Pero miren lo que dice la pluma inspirada con respecto a estas apariciones. Escuchen. Con eso termino la cita del conflicto de los siglos. Voy a leer 2 citas, una en la página 645 y la otra en la página 682. En la página 645 dice así: en la medida que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán. Se realizarán muchos prodigios innegables. El espiritismo es creer en la aparición de los muertos. María está muerta. Eso se llama espiritismo. Tener comunicación con los muertos, cuando la Biblia dice que los muertos nada saben.
Y como los espíritus profesan ser cristianos, creen en la Biblia y manifiestan respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, trayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los católicos romanos, que se jactan de sus milagros como señal cierta de que su iglesia es la verdadera, los milagros que hace la Virgen de Guadalupe, los milagros que hace la Virgen de Fátima, o la Milagrosa de República Dominicana. Los católicos romanos que se jactan de sus milagros como señal cierta de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso que se manifestará con apariciones de demonios haciéndose pasar por entes celestiales. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad, que es la Santa Biblia, serán igualmente seducidos. Los romanos, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en la unión entre católicos y protestantes y el mundo un gran movimiento para la conversión del mundo entero, el comienzo del tan esperado milenio de la paz. A través de estas apariciones, el diablo va a llevar al mundo a unificarse para lograr la paz mundial. ¿Qué les parecería María, instrumento de paz? ¿Y dónde termina esto? Vuelvo a la cita con que comencé y con esta termino. Página 681 del conflicto. Pronto aparecerán en el cielo señales pavorosas de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra, de los gobernantes de las naciones, y por el mundo entero para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno divino. Mediante esos agentes satánicos, tanto los gobernantes como los súbditos de sus reinos serán engañados. Surgirán entes que se darán el lugar que le corresponde solo a Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen solo al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se va a aparecer como ángel de luz. ¿Conocen ustedes esa cita? En varias partes de la tierra, el gran engañador simulará que Cristo ha venido.
Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave, acompasada, llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, haciéndose pasar por Cristo, asegura que Él cambió el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el sábado blasfeman su nombre, porque se han negado a oír a sus enviados, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Todas estas apariciones tienen un propósito. La última parte de mi tema era leerles un poquito del libro Truenos de Justicia, donde por varios años, cada 13 de cada mes en el estado de Georgia, la Virgen María se apareció dando mensajes para el pueblo en los Estados Unidos. Una de las cosas que dijo la Virgen María fue: solamente a través de mí se puede llegar a mi hijo. Otra cosa que dijo fue: el domingo es el día que recuerda la salvación tan grande que recibimos a través de mi Hijo Jesucristo. Todos debemos guardar el domingo para mostrar nuestro amor a Él. Todo esto, la Virgen María aparecida en el estado de Georgia. También anuncia un golpe muy terrible a los Estados Unidos. No dice que iba a ser un ataque terrorista, simplemente dice: seremos atacados internamente. Y luego vino el ataque de las Torres Gemelas. ¿Cómo pudo predecir eso? ¿A poco el diablo conoce el futuro? Bueno, hermanos, el diablo no conoce el futuro, pero sí conoce sus propios planes, que él piensa ejecutar, y los dice de antemano. Si le salen bien, si no le salen, pues ni modo, pero si le salen, dicen: ya ven, era de Dios. Porque ¿cómo se cumplió lo que dijo? Anunció la caída financiera de Estados Unidos, la Virgen de Georgia. Por cierto, hablando a través de una medium, la señora Fowler, ella recibía las revelaciones de la Virgen y ella se las decía cada 13 de cada mes por 4 años seguidos. El libro entero se escribió. Encontré 11 menciones al domingo como día del Señor en lo que la supuesta Virgen María dijo. No por nada la mensajera del Señor 100 años antes dijo: se aparecerán entes que van a hacer declaraciones contrarias a las Escrituras, y cuando el diablo se aparezca y diga: yo cambié el sábado por el domingo, va a decir: se negaron a oír a los que yo les envié en mi nombre. Porque todo esto ya está sucediendo
a nivel mundial. Y vamos a ver más y más de esto. ¿Qué señal para nosotros como adventistas del séptimo día? ¿Saben el odio que se va a despertar cuando el mundo entero acepte a María como la mediadora de la paz del mundo y acepte al falso Cristo que se va a aparecer con las señales en las manos, en los pies y en el costado, y va a decir: este es el hombre que yo he puesto, que tiene el derecho a gobernar el mundo para que esté en paz bajo el nuevo orden mundial? La Biblia dice: adorarán al dragón y adorarán a la bestia. Y dirán: ¿quién como la bestia? ¿Y quién se atreve a pararse en contra de ella? Cuando el mismo Cristo, entre comillas, le dé el aval al nuevo líder del nuevo orden mundial. Nosotros sabemos lo que viene, porque nosotros tendremos que desenmascarar y decir: no es la Virgen María, es un demonio el que se apareció. No es Cristo, aunque tenga las marcas en las manos y en los pies. Es el diablo, el mismo diablo, y la gente se va a enfurecer. Va a decir: pero estos ni viendo las evidencias quieren creer. Miren, lo están escuchando de boca del mismo Cristo y todavía siguen blasfemando su nombre. El odio va a ser terrible y nosotros sabemos lo que viene. Gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos. Todo esto que está sucediendo nos muestra que el reloj está haciendo tic-tac, 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 y se va acercando al clímax final. ¡Qué tiempo para estar vivos! ¡Qué tiempo para darnos cuenta de lo que está pasando! El mundo está maduro para la crisis final. ¿Estamos nosotros preparados? Que Dios nos ayude a serle fieles ahora, para que cuando venga ese momento podamos mantenernos fieles. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? ¿A salvar a otros? ¿Quién le ayudará? ¿Quién, dejando el mundo contra el error, luchará por siempre al lado del Señor? Y el coro de ese himno dice: por su magna gracia, por su inmenso amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Vamos a ponernos en pie.